Me presento, mi nombre es Paola Basigalupo Sangüesa, soy originaria de Chile, obtuve mi grado de médico veterinario en la Universidad de Chile. Luego, después de trabajar un tiempo, y obtuve mi maestría en el Colegio de Medicina Veterinaria del, de Colorado State University, donde me enfoqué más en epidemiología de enfermedades del ganado lechero. Y recientemente terminé mi doctorado también en el Colegio de Veterinaria de Michigan State University, donde también me he desempeñado como extensionista eh, específico del ganado lechero durante los últimos casi 9 años. Eh, y bueno, vamos a partir este webinario que está enfocado en la eficiencia de ordeño. Y tenemos acá la foto del alma de todas las granjas lecheras, que es el motor de todas las lecherías, la sala de ordeño. Si bien todo es muy importante en una lechería, ¿cierto? Del cuidado que le damos a las terneras, las vacas frescas, todo es importante, ¿cierto? Pero finalmente, donde se cosecha el producto que vende cada granja y que directa o indirectamente nos impacta a todos, que nos pagan nuestros sueldos, como para la gente que estamos trabajando en el rubro de lechero, es en la sala de ordeño. ¿Ok? Y por muchos años le hemos puesto bastante atención a la calidad de leche, al mastitis, hemos mejorado mucho, mucho eso, y también en cuanto a la eficiencia de la sala de ordeño, pero hoy día vamos a hablar un poquito más de la eficiencia de ordeño. Vamos a cubrir ese tema en unos minutos más. Para introducir este tema, siempre tenemos que volver, o a mí al menos me gusta volver, a la fisiología en la sala de ordeño. ¿Qué es lo que le está pasando a la vaca en su fisiología que nos permite a nosotros obtener la leche, cosechar la leche? Y no voy a cubrir acá, no voy a hablar de cómo se sintetiza la leche, pero sí de cómo la podemos obtener nosotros. Acá tenemos un esquema de el alvéolo de la glándula mamaria, que es la estrella de nuestra industria, ¿cierto? El alvéolo es el encargado de sintetizar la leche, de almacenar la leche o la mayoría de la leche, y también es el encargado de la eyección de la leche cuando nosotros queremos, cuando nosotros le estamos avisando a la vaca que es momento, o el ternero, que es momento de que esa leche ya deje el alvéolo y la podamos sacar de la ubre. Ya, un poquito de las estructuras acá del alvéolo. Vamos a ver acá. Entonces tenemos este epitelio de una capa, que es el epitelio alveolar, que este es el responsable de sintetizar la leche, de secretar la leche, y a medida que va secretando la leche, esta leche se almacena en el lumen del alvéolo, al interior del alvéolo. Estas son microestructuras como saculares en forma de bolsa que se van llenando de leche, y en cierto punto se llenan y la leche se mantiene, la mayoría de la leche se mantiene ahí, se conectan a los ductos, y así es como es la estructura del tejido secretorio de la glándula mamaria. Alrededor del alvéolo tenemos todos estos vasos capilares que son los que van a oxigenar este tejido y también proveen los nutrientes con los que eventualmente este epitelio va a sintetizar la leche. Y sumamente importante, tenemos estas estructuras como una tela de araña o como un chicle así estirado, que son las células mioepiteliales. Ya, estas células mioepiteliales, para los que recordamos o a los que están aprendiendo, son las que encargadas de la eyección de la leche. ¿Qué va a pasar? Estas células, vamos a verlo más, en un momento se contraen y son las que están apretando este alvéolo y están sacando la leche o traspasando la leche desde el interior del lumen del alvéolo hacia los ductos, ¿ya? Pero eso requiere una contracción de estas células, ¿ok? Son como unos pequeños músculos que están rodeando todo este alvéolo. Ahora vemos un poquito del almacenamiento de la leche en la ubre. Ya, la ubre está constantemente sintetizando leche, pero las vacas no andan goteando la leche. Toda esa leche está almacenada ahí, y la mayoría de esta, entre el 80 y el 100%, está almacenada en el tejido alveolar. O sea, está contenida adentro de todos estos alvéolos. Y solamente entre el 0 y el 20% está disponible
está almacenada en las cisternas, ya sea de la glándula o del pezón. ¿Qué significa esto? La mayoría de la leche puede ser, de nuevo, entre un 80 y el 100%. Depende del reflejo de la bajada o del reflejo de eyección de la leche para estar disponible. ¿Qué nos implica esto a nosotros? Que si tenemos una vaca aún nosotros enfrente y en el momento nos llega una vaca, le conectamos la pezonera, le conectamos la máquina de ordeño, tenemos entre un 0 y un 20% de la producción de esa vaca inmediatamente disponible para ser cosechada, para ser extraída con la máquina de ordeño. Si no, el otro 80 o 100% depende en su totalidad del reflejo de eyección de la leche para que nosotros la podamos extraer. No hay forma de que nosotros podamos sacar esa leche si es que no está ocurriendo el reflejo de eyección de la leche. ¿Y qué es esto? Ahora vamos a dar un recorrido por la fisiología del reflejo de eyección o de bajada de la leche. ¿Qué ocurre acá? Tenemos, en este caso es un ternero, previendo un tipo de estimulación táctil en el pezón de la vaca. Ya esa estimulación táctil viaja hacia el cerebro por vía del sistema nervioso, eventualmente llega al hipotálamo y del hipotálamo hay unas neuronas que están conectadas con la hipófisis posterior o neurohipófisis y ahí es donde la oxitocina está almacenada y en base a este estímulo se libera el torrente sanguíneo y luego recorre el camino por vía sanguínea hacia la ubre y una vez en la ubre, la oxitocina es la responsable de causar la contracción de las células mioepiteliales, que acá están representadas en otro color, pero es el mismo esquema, rodeando todo este alveolo. Entonces, una vez que la oxitocina alcanza una concentración base, o sea, perdón, más arriba de la basal, que genera esta contracción de las células mioepiteliales, es donde vamos a ver la bajada o la eyección de la leche. Y algo para recordar acá. Este camino, que está en verde, el componente del sistema nervioso central, es rapidísimo, ¿cierto? Como cualquier reflejo, son centésimas de segundo. Eso, rapidísimo, rapidísimo. Pero el otro componente, que es por vía sanguínea, demora más tiempo. Entonces, finalmente, el que dicta cuánto demora todo este reflejo es este componente, el de vía sanguínea. Demora tiempo, no es inmediato, no es que nosotros estimulemos a la vaca e inmediatamente observemos una bajada de la leche. Requiere un tiempo de espera. Y bueno, en la ilustración anterior estaba el ternero, pero en las lecherías, yo sé que hay algunos sistemas productivos que ocupan un ternero al pie o lo ocupan antes de conectarle, de ordeñar a la vaca, pero la mayoría de las lecherías modernas lo que se hace es una estimulación manual con las manos. También ahora están muchas implementando los cepillos que rotan para proveer esa estimulación, y esa es la estimulación inicial. Y una vez que comenzamos el proceso de ordeña, son las pezoneras y el movimiento de las pezoneras dadas por las pulsaciones las que van a mantener esta estimulación táctil, que van a continuar manteniendo las concentraciones de oxitocina altas, lo suficientemente altas para que podamos mantener este reflejo de eyección de la leche durante todo el proceso de ordeña y que termina cuando la vaca ya no tiene leche que se pueda sacar con la concentración de oxitocina que podemos obtener fisiológicamente con la estimulación táctil. ¿Ok? Entonces, esto es lo que vemos ocurriendo, esto ocurre constantemente durante el proceso de ordeña. No, si no tenemos el reflejo de eyección de la leche durante la ordeña, si no tuviéramos esta estimulación táctil, no podríamos sacar la totalidad de la leche de la ubre. Entonces, espero que después de todo esto ya nos haya quedado claro o que hayamos recordado que la eyección de leche es dependiente de la oxitocina y que también este reflejo debe ocurrir el 100% del tiempo mientras estamos ordeñando una vaca. ¿Ya? Ahora vamos a hablar de qué es la eficiencia y los distintos tipos de eficiencia. ¿Ya? Eh, Eficiencia de sala de ordeño. Este es un concepto que muchas veces se dice eficiencia de ordeño solamente, y
que yo creo que muchos estamos bastante familiarizados con él. Vacas por hora, líneas por hora, vacas por ordeñador por hora, litros por hora o kilogramos por hora o libras acá en Estados Unidos se ocupa y muchas otras métricas son las que ocupamos para evaluar la eficiencia de sala de ordeño. ¿Ya? ¿Qué factores afectan la eficiencia de sala de ordeño? Estos son múltiples factores, pues que lo que voy a presentar ahora no sea una lista completa, pero son muchos. Y la infraestructura de la sala, eso es uno de los más importantes. El tiempo de carga y el tiempo de salida, eso es cuánto se demora la vaca entre que se meten a la línea y cuánto tiempo sale. La configuración de las pulsaciones, el vacío de sistema, vacío bajo, más bajo de lo recomendado va a ser más lento, más alto va a ser más rápido, pero no necesariamente el adecuado, el tipo de, de pezonera que se ocupen, el tiempo de ordeña, cuánto tiempo la vaca tiene la máquina conectada a los pezones, el uso o no de removedores automáticos, el flujo de la leche, número de operadores, de cuántos ordeñadores hay en la sala de ordeño, la rutina de ordeño que se efectúa antes de conectar las pezoneras y la higiene de las vacas. Si no están llegando animales a la sala de ordeño que están muy sucios, eso va a enlentecer todo el proceso porque hay que limpiar los pezones antes, más allá de lo que se haría con una rutina de ordeño normal. Ya, de todos estos factores, sabemos que hay dos que son de los más importantes. Uno de ellos es la infraestructura de la sala. Este ha sido en algunos estudios evaluado como el factor número uno que afecta la eficiencia de sala de ordeño. ¿Por qué? ¿Qué queremos decir con la infraestructura de la sala? ¿Cuántas unidades de ordeño tenemos? ¿Qué tipo de línea, alta, media o baja tenemos? Em, si las salidas son de salida rápida o salida normal. ¿Cómo es los ángulos que las vacas tienen que hacer? Pueden salir solamente caminando adelante y luego tienen bastante espacio para poder doblar a la izquierda o a la derecha o seguir caminando hacia adelante. Todos estos factores nos afectan, la infraestructura de la sala nos afecta mucho los otros factores, pero per se es uno de los más importantes que va a aumentar o bajar la eficiencia de la sala de ordeño. Y el otro factor importante es la rutina de ordeño. ¿Cuántos pasos estamos realizando y cómo los estamos realizando cuando estamos preparando la ubre para ordeñarla? Ahora revisemos algunos de de las métricas que están en en la literatura, perdón. Eh, una cosa acá es que sabemos, y ya esto fue confirmado la semana pasada que se publicó un estudio en el Journal of Dairy Science, que no hay mucha literatura que busque, que publique en cuanto a las eficiencias de sala de ordeño. O hay más publicaciones o son muy antiguas que no representan la industria moderna o que están más concentradas o ya sea en Estados Unidos o en Irlanda o en Australia. Entonces, acá hay un- hay una falta de literatura que tenemos acá y que fueron, o sea, que lo viví yo durante mientras estaba haciendo mi revisión bibliográfica, pero también justo ahora, la semana pasada, como les decía, salió esta publicación que dicen lo mismo, faltan más estudios que nos digan que sean más representativos de sistemas modernos y también de más áreas geográficas, ya que tenemos sistemas productivos tan diferentes. Entonces, estas son de la espina de pescado. Lo que encontré en la literatura es entre 5, y voy a ocupar solamente líneas o giros por hora. La espina de pescado, en la literatura tenemos entre 3,5 y 5,1 líneas por hora. Una sala de ordeño paralela entre 2,5 a 5 líneas por hora. Y la rotativa entre 3,9 y 7,6 giros por hora. ¿Ok? Esos son en publicaciones que están en Journal of Dairy Science y también en mi tesis. Y esta es otra publicación que es de los documentos que se publican después de los trabajos que se presentan en la National Mastitis Council. Entonces es un trabajo que igual no es tan antiguo, pero tampoco es tan minucioso como una publicación. Y que vemos acá es que este es solo un resumen de parámetros de eficiencias de sala de ordeño
y donde miraron a 47 lecherías de Estados Unidos que estaban ordeñando 3 veces al día. Y como vemos acá, el promedio de todas estas lecherías, de las 47, estaba alrededor, la duración de cada ordeña estaba entre 4,4, la cantidad de leche por hora en kilogramos de todo está en cerca de 5.500 kilogramos por hora y cuántas vacas por hora el promedio era 197. Pero también el rango es bastante amplio si miramos a los números mínimos y los números máximos. Ahora esto es mezclando todos los tipos de sala de ordeño. Cuando miramos a por tipo sala paralela o rotativa, o espina de pescado, el 10% mejor de cada una de estas tipos de sala, todas estaban, el promedio de todas estas fue 5,1 minutos, es lo adecuado, lo que se recomienda ahora es que las vacas se ordeñen menos de 5 minutos y medio, mientras más cercano a 5 es mejor. Y los kilogramos de leche por hora también, la rotativa es la que más puede cosechar leche en hora. Eh, y en cuanto a las vacas por horas, también la rotativa en este estudio es el que se lleva el puesto número uno. Y bueno, creo que hasta ahora los que trabajan en esta área de las salas de ordeño o en calidad de leche, me imagino que estos no son temas desconocidos, están bastante familiarizados con ello y muchos productores y consultores también lo están. Siempre nos hemos enfocado en la eficiencia de sala de ordeño, pero un tema que no se explora mucho o que no se le pone mucha atención o está simplemente desconocido o ignorado es la eficiencia de ordeño. Y mi esperanza es que después de este webinario, para los que son veterinarios o consultores o productores, le empiecen a poner un poquito más de atención a esto. ¿Qué es la eficiencia de ordeño? En la definición bastante así teórica y quizás aburrida es el porcentaje, esto es igual al porcentaje del tiempo de ordeño donde la leche está en un flujo máximo u óptimo durante de todo este tiempo. Y yo al menos soy una persona que le gustan los gráficos, la visualización de esto, cómo funciona. Si este bloque acá representa todo el tiempo que una vaca en particular tuvo la máquina conectada, y este verde más claro representa el tiempo donde esa vaca tuvo un flujo máximo de leche. Eso es la eficiencia de ordeño. Esta vaca, por ejemplo, si solamente para inventar, para graficar, corresponde a una eficiencia de ordeño de 95%. ¿Ok? Vamos, vamos a ver este tema un poco más, así que, no, creo que lo van a entender ya bien en unos momentos más. Y nada mejor que una imagen para representar qué es lo que es esto, o más bien, más que una eficiencia, una ineficiencia. Este video está acelerado en 2,5 veces y vemos que hay un flujo muy, muy bajito, casi ausente, y ya van casi 30 segundos y aún no vemos nada. Todavía nada. Y mientras tanto, esa máquina está ordeñando, solamente que la vaca no le sale leche y recién ahora vemos un flujo que está aumentando y aumenta el flujo, pero justo en ese momento que el flujo ya estaba alcanzando o iba camino hacia a un nivel óptimo, los removedores automáticos se activaron. La vaca, no sé si vieron también que le da una ayudita al final. Y al menos en el caso de Estados Unidos, donde se ordeñan tantas vacas, muchísimas vacas por hora, y todo está pasando tan rápido, a esta vaca tenemos que cruzar los dedos de que uno de los ordeñadores en esa sala la vio y se dio cuenta que esta vaca no se completó la ordeña y le reconectaron la unidad. Lo más probable es que esta vaca pasó desapercibida y se fue con toda la leche en la ubre hasta el próximo ordeño. Entonces, esto es una situación que puede ser bastante negativa para la vaca, puede también sí o sí es negativa para los ordeñadores porque esas vacas representa, si se les sale la unidad, tienen que volver
a pegarla, volver a conectarla. Muchas veces así no, estas se fue hacia arriba, pero hay veces que caen en el suelo, puede que haya tipo excremento ahí, que se ensucien, entonces eso representa que la tienen que limpiar también. Entonces, esto es algo negativo que obviamente no queremos ver. Y vamos a hablar más de los impactos de este tipo de problemas en unas diapositivas más. ¿Qué sabemos de de la eficiencia de ordeño y cómo está representada en nuestros rebaños? Esto es de una base de datos del grupo de acá de Michigan State University que miró a 57 rebaños de Michigan. No está publicado esto, pero solamente para su conocimiento. ¿Y qué vieron acá? Fueron y tomaron muestras a estos 57 rebaños y le sacaron un promedio de la eficiencia de ordeño. Entonces, cada rebaño tiene una eficiencia de ordeño determinada y acá vemos que todos los rebaños entraron en cuatro categorías, entre 61 y 70%, 71 y 80, 81 y 90 o más de 90. ¿Y qué vemos acá? Que los top 10 mejores rebaños de esta muestra tenían eficiencia de ordeño promedio de sus vacas de 90%. ¿Qué significa esto? Que si yo voy a una de estas granjas y saco una vaca o le mido la eficiencia de ordeño en cualquier momento a una vaca promedio, eh, esas vacas van a tener un flujo máximo de leche durante 90% del tiempo que tienen la unidad de leche, la unidad, el cluster, la pezonera conectada a la ubre. Muy diferente historia a las que están en este grupo. Son cerca de 7 lecherías que tenían una eficiencia de ordeño promedio entre 61 y 70% del tiempo. El resto del tiempo esas vacas estaban o con el flujo muy bajo o sin flujo de leche. Y eso representa algo bastante negativo para esas vacas que lo están experimentando. Ahora, ¿qué puede afectar la eficiencia del ordeño? Estos son dos principales. Uno es la eyección de leche tardía, o LT, o flujo bimodal, o bajada de leche bimodal. Espero que estén familiarizados con este concepto y si no lo vamos a ver un poquito después. Y también al final del ordeño es el sobreordeño. Y volvamos a los gráficos. El primero ya lo vimos, ¿cierto? El verde más claro o amarillo representa el flujo, el tiempo de flujo alto y el verde oscuro representa el tiempo que tiene la máquina conectada a la ubre. Primer caso, eficiencia de ordeño óptima, normal. Segundo caso, tenemos un tiempo extendido con la unidad conectada a la ubre. Tenemos el mismo tiempo de flujo óptimo, pero al final del ordeño hay un tiempo extendido donde no hay flujo óptimo, pero la máquina sigue ordeñando y esa es un factor que reduce la eficiencia de ordeño y eso es debido al sobreordeño. Y también en la tercera lo que vemos es un tiempo de ordeño igual al primer caso, pero este ordeño parte con un flujo reducido o nulo, como el video que vimos, donde se estaba ordeñando la vaca, pero no había nada saliendo de esos pezones. Y luego, eventualmente, el flujo mejora y ahí vemos una eficiencia de ordeño reducida debido a la eyección de leche tardía. Vamos a empezar hablando por lo que pasa al final del ordeño y terminar con lo que pasa al principio del ordeño. Eh, entonces, partimos con el sobreordeño, que una de las definiciones que se ha dado es la continuación de la ordeña por 30 segundos o más luego del cese del flujo de leche. Hay consultores que ocupan 60 segundos, eh, hay productores, o sea, consultores que ocupan menos de 30 segundos. Esto es lo que ha sido ocupado en la literatura y es al menos la métrica que yo ocupo para ver cuando consulto con rebaños acá en Michigan. ¿Y qué pasa durante este tiempo? No hay flujo de leche o es muy poquito y eso hace que las vacas experimenten o sientan un alto nivel de vacío en el pezón. ¿Qué tanto nos afecta o qué tanto afecta a las vacas que están prevalentes en los rebaños? Prevalencias en los rebaños se han
Se encuentran en la literatura, no hay mucho tampoco, esto de, en cuanto a prevalencia del sobreordeño, pero esta publicación, que es de un estudio de Portugal, encontró que de 21 rebaños, encontró que las granjas tenían un rango de entre 29% de las vacas con sobreordeño y 100% de las vacas con sobreordeño. Entonces es muy fácil que esto se nos salga de las manos y afecte a muchas vacas. Estos datos son de una muestra que tengo yo de acá de Michigan, donde tengo 21 rebaños. Estos no son datos que no han sido publicados, solamente una base de datos. Y de mis rebaños, los mejores tienen una prevalencia del sobreordeño igual o menor al 10%. O sea, niveles bajos se pueden alcanzar, pero también hay una granja que tiene una prevalencia mayor al 70%. Entonces, es un poco que los números no están no son muy diferentes de este estudio de Portugal. ¿Cuáles son las causas las potenciales causas del sobreordeño? Muy fácil. Es que le estamos desconectando las unidades, las pezoneras muy tarde. No se las estamos desconectando a tiempo. Y esto puede ya sean, pasa en retiros manuales y en retiros automáticos. Ya es un poco más frecuente en lo manual porque los operarios ahí son los únicos responsables, los ordeñadores, de cortar la ordeña y que se desconecten las pezoneras. Pero también ocurre en los retiros automáticos. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando la configuración está muy alta y ahí eso está a cargo ya de los managers, de los administradores, de los encargados de la sala de ordeño, la gente que programa la configuración de los removedores automáticos y también por mal funcionamiento, que hay veces que están configurados bien, pero se descalibran, dejan de funcionar adecuadamente y se crea este problema del sobreordeño. Y una parte me faltó ahí que los automáticos también, cuando hay mal funcionamiento, muchas veces los ordeñadores se ven obligados a cambiar de automático a manual. Y ahí ocurre el mismo problema, que si no le están poniendo atención a observar cuánta leche está en el colector para ver cómo va el flujo, hay unas vacas que se pasan y se sobreordeñan. El impacto, también algo que estamos bastante familiarizados, que lo que pasa con esto, tenemos cambios en el pezón, en la condición del pezón al corto y al largo plazo. En el corto plazo, un ejemplo de este, espero que puedan ver el color, pero acá este es un caso típico de congestión, donde se ve la punta del pezón más azulada. Y ya de largo plazo, esto es de las cosas que aprendemos en medicina veterinaria o al menos en nuestra facultad, la hiperkeratosis del pezón es uno de los cambios cuando ya es un sobreordeño más crónico, que se ve esta hiperkeratosis en la puntita del pezón en distintos grados. ¿Qué otros impactos hay? Sabemos también, hay bastante evidencia que he mostrado acá, tengo cita de un estudio solamente, pero hay más, que si hay sobreordeño, aumenta el tiempo del ordeño. Y esto, a su vez, reduce la eficiencia de la sala de ordeño. Finalmente, es tiempo muerto todo esto. La vaca está con la máquina ordeñando, pero no le está saliendo leche. Entonces todo esto nos está enlenteciendo y no estamos cosechando más kilogramos o más litros de leche por este tiempo extendido del ordeño. Y también el bienestar animal de las vacas se ve afectado. Acá creo que no hay nadie, ninguna persona de nosotros que pueda decir que las vacas no tienen algún nivel de incomodidad durante el sobreordeño. Eh, y adicionalmente a esto, que quizás no lo experimentan todas las vacas del mismo corral, pero sí las que están, que se ordeñan a mitad o a final del corral, estas vacas pasan más tiempo lejos de su corral, que eso nos disminuye el tiempo de descanso. Muchas veces si es que no hay bebedero cerca, es menos, tiempo, tienen mayor restricción para el consumo de agua y tienen mayor restricción para el consumo de alimentos y también pasan más tiempo en el corral de espera. Les toca esperar más ahí y ahí con eso vienen cojeras, viene estrés calórico. Entonces, la afección del bienestar animal por el sobreordeño igual depende mucho de esto
de qué tan prevalente es en el rebaño. Si es una vaca en cada corral, no es gran cosa, pero si es el 100% de las vacas que están siendo sobreordeñadas, eventualmente eso sí va a tener un costo de tiempo en de cómo la vaca distribuye sus tiempos y además de todo lo que es la incomodidad por experimentar este ordeño sin que le salga leche. Y solo para ver un poquito de los ajustes a los removedores automáticos, hace una semana estuve en la conferencia de la International Dairy Federation, donde discutimos mucho los temas de dónde se pone el corte de estos removedores automáticos, porque al menos acá en Norteamérica somos bastante agresivos en cortar en el ordeño en flujos altos todavía, en comparación con Europa, donde la prevalencia sobre ordeño es bastante mayor. A las vacas las dejan muy secas. ¿Y qué sabemos con la literatura? Por ejemplo, este estudio del 2020 muestra que incorporaron tres grupos con distintos cortes para remover las máquinas de ordeño. Compararon con un flujo de 0,2, 0,6 y de 1 kilogramo. Y cuando hicieron distintas mediciones, no encontraron ninguna diferencia en cuanto a la producción de leche y tampoco, y vieron que las vacas con los ajustes más altos, o sea, con 0,6 y 1 kilogramo, tenían menores tiempos de ordeña comparado con la vaca que la dejaban más seca, con un flujo de 0,2. Y este estudio de Whelan, del grupo de Cornell de Nueva York, hizo unos tratamientos incluso más agresivos, dejando a la vaca con más leche en la ubre. Compararon 0,8 y 1,2 kilogramos en cuanto a los flujos cuando se les retiraban las máquinas de ordeño y nuevamente no encontraron diferencia en producción. Además, tampoco encontraron una diferencia en cuanto a las células somáticas de las vacas que les dieron estos tratamientos y nuevamente menos tiempo de ordeño en los ajustes más altos. Entonces, esto quizás, si esto es algo que ustedes tienen un cliente o como productores tienen removedores automáticos y están dejando sus vacas más secas, esto es algo que pueden experimentar al dejar que se vayan con un poquito más de leche y pueden ver cómo esto afecta a la eficiencia de la sala de ordeño y también en el bienestar de la vaca. Y ahora nos cambiamos de tema a la eyección de leche tardía. ¿Ya? Y dejé lo último para el final porque este es el tema en el cual yo pasé la mayoría de mi tiempo en el doctorado estudiando. ¿Ya? Teóricamente, ¿cuál es la definición de esto? Es la interrupción del flujo entre la leche almacenada en las cisternas y la leche que se almacenan en los alvéolos. Entonces, por eso es cuando estamos mirando el colector, se ve que sale un poquito de leche y luego disminuye y luego vuelve a salir. Eso es la diferencia entre la leche de la cisternal y la leche alveolar. Pero recuerden que también hay vacas que tienen 0% de su leche en la cisterna. Entonces lo que vemos algunas veces es que le conectamos las máquinas a la vaca y no hay nada. El flujo está plano, 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 plano por cierta cantidad de tiempo y luego aumenta. Entonces esas son vacas que solamente tienen leche alveolar. No tenían nada de leche almacenada en la cisterna. Y al igual que en el sobreordeño, lo que ocurre acá o lo que experimenta la vaca durante ese flujo de leche bajo o ausente es un nivel alto de vacío en el pezón. En cuanto a prevalencia en el rebaño, acá hay, hasta ahora es publicado en revistas científicas, hay dos. El primero es un estudio de Michigan que miró a 64 rebaños y encontraron que la prevalencia de la eyección de leche tardía estaba entre un 0 y 75%. Y las mejores granjas, las mejores 25% de las granjas, esas mejor, en promedio tenían una prevalencia de 7%. Entonces, números pequeños, ese es un grupo de al menos como 20 granjas o como de 18 granjas, esas granjas tenían prevalencias muy bajitas.
y es lograble, incluso cero lograble. He visto una, personalmente solamente he visto una con cero, pero 7% se puede lograr. Y como también he visto números muy altos que los voy a mostrar después. Ese es el estudio de Michigan y el estudio de Portugal, el mismo que cité antes. Encontró que de los rebaños de ahí, 21 rebaños, tenían una prevalencia entre 7 y 86% de las vacas con eyección de leche tardía. Ahora, de mi muestra que presenté anteriormente de 21 rebaños de Michigan, datos no publicados, los mejores rebaños tienen una prevalencia menor o igual al 20%. Esos son 6 rebaños que tenían las prevalencias más bajas y todo entre medio hasta prevalencias mayores a 70%, que son 2 rebaños. Entonces puede afectar a muy poquitas vacas o a muchas o casi todas las vacas del rebaño. Entonces puede ser un pequeño problema o puede ser un gran problema, si es que eh, aún no están convencidos de que esto es un problema. Y recordemos nuevamente que la eyección de leche es dependiente de la oxitocina. Y para los que no nos acordamos mucho de la oxitocina, ¿qué es lo que es esto? La oxitocina es un neuropéptido muy chiquitito eh, que en el caso de la lactancia requiere de la estimulación táctil. Necesitamos, en otros mamíferos tienen estímulos visuales, auditivos, estímulos de olor que pueden generar un incremento en la concentración basal de oxitocina suficiente para generar la eyección de la leche, pero en la vaca la estimulación táctil es el número uno. No se pueden lograr eyección de leche, se ven incrementos en la oxitocina, pero no lo suficiente para generar eyección de leche con otros estímulos. Pero entonces el estímulo en la vaca debe ser táctil. Y la oxitocina, que como les contaba que está almacenada en la hipófisis posterior, debe llegar a la ubre y luego debe causar la contracción de las células mioepiteliales para ejercer su efecto. Y otra cosa de la oxitocina es que también tiene una vida media de 2 a 3 minutos. Entonces, una vez que estimulamos a las vacas, tampoco podemos dejar mucho tiempo entre esa estimulación y que se le conecten la unidad, porque si no, el efecto de la oxitocina, la concentración empieza a disminuir y también se ha visto que la eyección de leche tiene una capacidad, a menos que la empecemos a extraer, si no, esa leche vuelve a los alvéolos. ¿Cuáles son algunas de las causas y factores de riesgo de la eyección de leche tardía? Número uno es la poca o falta total de la estimulación táctil. Lo que nos dice la literatura es que entre 10 a 15 segundos es lo adecuado. Personalmente yo nunca he visto una vaca que sea estimulada por 15 segundos. He visto muy pocas estimuladas por 10 segundos. Acá, en la forma que se ordeñan vacas en Estados Unidos, la mayoría de las granjas modernas, el promedio diría que es como 6 segundos. Entonces, al menos acá, este es un problema muy grande y... eh, las granjas que yo visito, esta es la causa número uno de eyección de leche tardía. Entonces, muy poquito tiempo de estimulación no nos va a subir la concentración de oxitocina lo suficiente para generar la eyección de leche tardía, o la eyección de leche normal. Entonces, muchas veces se conectan las unidades antes de que este reflejo ya esté ocurriendo. El tiempo de espera incorrecto. Les contaba que el tiempo desde que se libera de la hipófisis posterior hasta que llega a la ubre y genera esta contracción, demora. Demora como mínimo 60 segundos, pero puede demorar hasta 90. Entonces, si esperamos muy poquito o esperamos mucho tiempo, cosa que nos pasemos de la vida media de la oxitocina, eso también nos va a causar eyección de leche tardía. El llenado de la ubre es un factor de riesgo. Eh, y esto está relacionado a la presión intramamaria. Cuando tienen las vacas que tienen mayor producción o mayor acumulación de leche, ya sea vacas que están mayor acumulación y mayor presión, son vacas que están ya sea en el pic de la lactancia o vacas que se ordeñan una vez al día o 2 veces al día en comparación con vacas que se ordeñan 3 veces al día o algunas más como vemos en los casos de los robots. ¿Qué pasa ahí? Como hay menor presión, o cuando hay mayor presión intramamaria,
el riesgo de tener eyección de leche tardía disminuye. Ahora, en el opuesto, cuando hay menor presión mamaria, o sea, cuando las vacas las ordenamos, se ordeña muy frecuente, o esas vacas que están ya en el término de la lactancia, menor presión mamaria y tienen mayor riesgo de presentar eyección de leche tardía. El miedo y el estrés también es otro factor que bloquea el reflejo y es el reflejo de eyección de leche y lo bloquea a nivel central. ¿Qué significa esto? Podemos estimular a la vaca de la mejor manera, tomarnos el tiempo de espera correcto, hacerlo todo bien, pero aún así, si tenemos una vaca con miedo o estrés, no vamos a ver el incremento en la concentración de oxitocina y por ende no vamos a ver bajada de leche. Estos son todos el trabajo de Brookmeyer, un trabajo hermoso que hizo en su laboratorio y también otros factores que tenemos como de riesgo a nivel de vaca. El grupo de Cornell, Matthias Wieland, vio que eh, vacas que tienen una cojera y vacas que tienen vacunas, como al menos en una semana, tienen mayor riesgo de presentar eyección de leche tardía. Y a nivel de rebaño, el estudio de Michigan que presenté también, se vio que rebaños más grandes tienen prevalencias más altas de eyección de leche tardía. Entonces el tamaño también es un factor. Ahora hablemos un poquito del impacto de la eyección de leche tardía y del sobreordeño. Hablamos de que lo que experimenta el pezón cuando no hay flujo. Y acá en esta ilustración, ¿qué tenemos? Tenemos una pezonera, esta es la pezonera, y con un pezón que le está saliendo la leche. En este caso tenemos un encaje perfecto entre el pezón y la pezonera. Esto es lo que siempre queremos ver. Encaje bueno donde las paredes de la pezonera están en completo contacto con el pezón, con el barril del pezón. ¿Y qué ocurre acá? Aquí tenemos el vacío de ordeña, que se reduce levemente cuando hay leche saliendo del pezón, pero este vacío, debido a que acá no hay paso, no está conectada esta área con esta área, este vacío está aislado de la boca de la pezonera. Y eso es lo correcto. Esta área acá, en la boca de la pezonera, siempre debe tener un vacío bastante más bajo que el vacío que experimenta el pezón acá. Esto es en condiciones ideales. Ahora, ¿qué pasa cuando no hay flujo? Ya sea por eyección de leche tardía o por sobreordeño, lo que vemos acá es que este vacío, al no tener leche el pezón colapsa y eso hace que se pierda el encaje, el sello perfecto que tenía la pared de la pezonera con el barril del pezón y eso hace que el vacío de ordeña pueda entrar a la boca de la pezonera, que es algo bastante negativo. Esto comprime áreas anatómicas que no deberían estar comprimidas y también muchas veces hace como que la pezonera suba y se ubique más arriba en el pezón, cosa que no es bueno. En cuanto a bienestar animal, vemos que cuando ocurre esto, vemos esos flujos o bajos o nulos y también muchas veces vemos este tipo de comportamiento que nos están indicando que a la vaca no le gusta o le incomoda lo que está experimentando. No sabemos si hay dolor, pero no es que podamos decir que no hay dolor, solamente no lo sabemos. Pero sí creo que todos los que trabajamos y que hemos, en esta industria y que hemos visto las vacas haciendo eso, esa es una señal clara que a la vaca no le gusta lo que está pasando. Y ahora ya como último, y para presentarles el trabajo que hice uno de los trabajos que hice para mi disertación, vamos a hablar de la producción de leche. Este estudio lo hizo mi mentor y lo publicaron en el 2019, donde miraron a vacas de una lechería que estaban ordeñadas 3 veces al día. Tomaron una muestra de más de 660 vacas y miraron a un ordeño. Y todas las vacas las clasificaron en uno de estos grupos. Una eyección de leche normal, que era en menos de 30 segundos después de conectarle las pezoneras. Una eyección de leche tardía moderada, si es que la bajada de la leche o ese flujo alto empezaba entre 30 y 59 segundos.
y una eyección de leche tardía severa, si es que esa bajada de la leche era entre 60 o más segundos después de que se le había conectado la pezonera. Compararon la producción de estos tres grupos y controlaron por días en leche y por lactancia. ¿Y qué vieron? Que la producción era diferente, habían diferencias significativas entre la producción de estos tres grupos. ¿Qué tanto? Cerca de entre 2 y 3 kilos entre el normal y el más severo. Y que vieron también que a medida que más se demoraba la eyección de leche, mayor era esta diferencia de leche versus una eyección normal. Pero la limitación de este estudio y las críticas que tuvieron o que no se convencieron a los consultores y a los productores era que esto era solamente un ordeño. ¿Qué pasa si la vaca iba a la sala de ordeño 8 horas después y compensaba con producción en la próxima ordeño? Entonces, en verdad, esto no era un problema. Y ahí es donde entro yo, con el estudio que hicimos y que eh, espero se vea publicado en unos meses más. Es que queríamos ver entonces cómo afectaba esto en el largo plazo. Ya cuál era la asociación de la reducción de leche con la eyección de leche tardía, pero ya en más de un ordeño. Para esto enlistamos y reclutamos 4 lecherías comerciales, también que ordeñaban 3 veces al día. En total tuvimos una muestra de 8.847 vacas y las seguimos por 10 días. O sea, tenemos datos de 30 ordeños por vaca consecutivos. Todas las eyecciones de leche, cada vez que la vaca va a la sala de ordeño, cada ordeño se clasificaba lo clasificamos en normal o tardío. Entonces, por cada vaca pudimos calcular el porcentaje de eyección de leche tardía o el ELT porcentaje por estos 30 ordeños. Y también recolectamos datos de producción de leche y controlamos por granja, controlamos por días en leche y controlamos por pariciones. Y aquí les muestro unos de los resultados. ¿Qué tenemos acá? Esto es simplemente una distribución de frecuencia de todos los porcentajes que vemos. O sea, 0% hasta 100%, y acá contamos cuántas vacas estaban en cada uno de estos porcentajes. ¿Y qué vemos acá? Que tenemos muchas vacas, aquí en este verde, que tuvieron una bajada de leche o una eyección de leche normal por 30 ordeños consecutivos. Ni un problema en esos ordeños. En el otro extremo, acá en el 100%, vemos vacas, muchas vacas también, que tuvieron una eyección de leche tardía en 30 ordeños consecutivos. O sea, cada vez que iban al ordeño tenían problemas de la bajada de la leche y también tenemos todo entre medio. Para facilitar el análisis de los datos, pusimos a las vacas en 10 categorías desde la mejor, la media y la peor, pero en total eran 10 categorías. Y como resultados, cuando medimos la producción después de controlar por todo, esto acá muestra como la producción total en promedio de las 10 categorías distintos, eh, que lo que vimos que hay una tendencia a la baja. Mientras más frecuente le ocurra este problema a las vacas, se asocia con una reducción de leche mayor. ¿Qué nos dice esto también? Que las vacas no están recuperándose en una ordeña siguiente. Cada caso o cada ordeño con eyección de leche tardía durante estos 30 ordeños importada. Era significativamente importante. Acá una nota así es que esta escala no está en cero, parte de un poquito más abajo de 340 kilogramos de leche, pero sí se puede ver la tendencia hacia abajo. Y para ilustrar esto un poquito mejor, es que acá tengo vacas ejemplares del mejor y del peor grupo, ¿ya? Con las que tuvieron menos ordeños con eyección de leche tardía y las que tuvieron más. Acá cada uno de estos bloques representa un día, cada cuadradito es un ordeño, entonces en total tenemos los 30 ordeños ahí. Y los cuadraditos rojos representan un caso de eyección de leche tardía. Entonces, por una vaca del mejor grupo, que es la categoría de 0 a 10, la producción, una vaca promedio que saquemos de ese grupo,
la producción de ese grupo en total fue de 426,8 kilogramos versus una vaca del peor grupo, o sea que tuvieron eh, entre 28 y 30 ordeños afectados por la eyección de leche tardía. Vacas de ese grupo tuvieron una producción de 338,9 kilogramos. O sea, una disminución significativa asociada a una frecuencia alta de la eyección de leche tardía. Entonces creo que ahora ya hay suficiente evidencia para que digamos que esto sí puede ser un problema que va más allá de la incomodidad que sienten las vacas, del potencial problema de bienestar animal, sino que también puede afectar el tanque de leche. ¿Cuánto dinero estamos haciendo de esas vacas? Sobre todo para esos rebaños que tienen una alta prevalencia de problemas de eyección de leche. Si es una prevalencia muy baja, quizás no causan mayor diferencia, pero sí en los rebaños de prevalencia alta de este problema. Ahora, como último, algunas indicaciones de cómo podemos evaluar la eficiencia de ordeño. Número uno, o lo más fácil, con menos instrumentos, es la observación, pero sí esto toma bastante tiempo. ¿Y qué hay que hacer acá? Hay que ir a la sala de ordeño con un cronómetro y nuestros ojos y observar desde que el tiempo total del ordeño y cuánto tiempo miramos el colector, cuánto tiempo de ese tiempo total hay un flujo alto y ahí se saca el porcentaje y podemos ver si es que hay ya sea eyección de leche tardía o sobreordeño. Otra metodología son los medidores de flujo de leche portátiles como el Lactocorder, que este es el gold standard, la herramienta que que nos da los mejores resultados y esto nos mide si es que hay ordeñas bimodales o eyección de leche de ardilla y también si hay sobreordeño. El problema de esto es que son bastante caros y que es un equipo que hay que ponerle atención mientras se está usando. Otro método son los medidores digitales de vacío, que son al menos los que yo ocupo acá y los que utilizamos en la universidad, que nos dicen este pequeño dispositivo acá. ¿Qué hacemos con ello? Conectamos dos canales mediante estos tubitos de silicona la pezonera anterior, a la boca de la pezonera del cuarto anterior, a una boca de la pezonera del cuarto anterior y también al tubo de la leche. Entonces medimos vacío a tres niveles distintos y ocupamos el vacío como el inverso del flujo de leche. Vacíos altos significan que el flujo de leche es bajo y vacíos bajos significan que el flujo de leche es alto, perdón. Y con estos medidores digitales de vacío podemos obtener el tiempo de bajada de la leche, que nos va a decir si es que son eyección de leche tardía o normal, y también el tiempo de sobreordeño. Y voy a mostrar acá unos ejemplos también. El rojo está del cuarto posterior, está representado acá. El azul aquí abajo, esos son en la boca de la pezonera, como les decía, siempre tiene que estar bajo el vacío. Y este verde representa el vacío del colector, pero que lo medimos ahí en el tubo corto de la leche. Y esta aquí es una ordeña normal. Y si lo ponemos con nuestro bloque, se ve así. Luego, esta es una ordeña con sobreordeño al final. Vemos que el ordeño en la boca de la pezonera primero sube en el cuarto anterior y luego en el cuarto posterior. Y esto es el típico gráfico que vemos con estos medidores de vacío. Y este es un ejemplo típico de una ordeña bimodal o de eyección de leche tardía, donde esta bajada aquí, espero que la puedan ver, representa la leche de la cisterna, luego la leche de la cisterna se acaba, sube el vacío porque no hay flujo de leche y luego que empieza a eyectarse la leche alveolar, el vacío en las bocas de las pezoneras baja y acá se sobreordeña el cuarto anterior, que no es gran problema, y el cuarto posterior no se sobreordeña y se termina el ordeño. Y ahora como último, que también esto fue parte de mi tesis, también podemos ocupar medidores de flujo de leche integrados a la sala de ordeño. Estos son los que son continuos. Estos dos tipos son los, al menos que al momento de hacer mi tesis, eran los que estaban disponibles en el mercado. Sé que allá en Chile por lo menos está y no sé los otros. Creo que todos los países que tienen representación de Delaval en Sudamérica tienen los MM31 y estos no lo sé si están
disponibles en toda Sudamérica, pero al menos en Estados Unidos estaban estos dos hasta la última vez que supe, y nos dan muchas métricas estos medidores continuos. Pero la métrica ya sabemos a la cual que tenemos que mirar es el flujo promedio entre los 30 y 60 segundos después de la conexión de las pezoneras. ¿Ya? Estas son algunas de las métricas que nos dan, pero como les dije, esta es a la que miramos y tenemos que poner un punto de corte donde decimos, si el flujo es menor a este, se considera una eyección tardía y si es más alta es una eyección normal. Eh, el grupo de Cornell y el grupo de acá tenemos distintas métricas. Mis estudios mostraron que un corte de 1,8 kilogramos era suficiente. Y el grupo de Cornell encontré que era 3,1. Son distintos rebaños, pero al final, una vez que uno establece un corte, lo que debe hacer es ocuparse siempre el mismo corte y eso nos va a permitir dividir a las vacas entre eyección normal o eyección tardía. Y una vez que tenemos o sea, uy, perdón, esto no va ahí, pero al evaluar la eficiencia de ordeño, tenemos que, número uno, diagnosticar, vemos si tenemos el problema, en qué porcentaje del rebaño tenemos ese problema, cuál es la prevalencia de nuestro rebaño, y luego empezar a buscar cuáles son las potenciales causas. Como les decía, acá en Michigan es parte de mi trabajo que yo hago las evaluaciones de ordeño, voy y mido la eficiencia de ordeño y veo cuáles son las potenciales causas. La causa número uno es la falta de estimulación o estimulación insuficiente y en base a las potenciales causas que se observen en la sala de ordeño podemos hacer un plan de mejora para disminuir esta prevalencia. Si nos quedamos ahí, no vamos a lograr nada. Esto es algo que se debe monitorear constantemente. Hay recambio de personal, hay deriva del protocolo, todo eso nos afecta. Entonces, siempre es algo o sea, nosotros al menos acá de la Universidad Estatal de Michigan, y yo sé que también lo hacen en Cornell, los servicios que se ofrecen y también muchos consultores veterinarios es que esto se monitoree constantemente porque sí puede tener está asociado a impactos negativos. Ya como para cerrar justo a la hora y para los que tengan preguntas quizás nos podemos quedar unos minutitos más. Quiero que se vayan con estas preguntas para la casa y, ups, esto no debería tener audio, pero no importa. ¿Estamos siendo eficientes? Y cuando hablamos de eficiencia, no pensemos solamente en la sala de ordeño, sino que de ordeño y de sala de ordeño. Esas dos tienen que estar en un balance que permitan que las dos sean altas y no priorizar la sala de ordeño en desmedro de la eficiencia de ordeño, que es lo que involucra a la vaca. ¿Cómo me están afectando las ineficiencias? Si es que hay algunas que están ocurriendo en mi sala de ordeño. Y como último, tenemos en cuenta la fisiología de las vacas cuando estamos ordeñándolas. Que no se nos olvide. Y con eso, y justo terminé a tiempo cuando la vaca le empezó a caer la leche, eh, ya llegamos al final de este primer webinario. Acá está mi correo, que también está en la inscripción, deberían haberlo recibido ahí. Y también está mi perfil de LinkedIn. Estoy disponible por si tienen cualquier pregunta, consulta. También las vamos a poder responder ahora. Y antes de que se vayan, por favor, les pido que completen la encuesta que está... Ups, acá y que también mi colega Jessica las va a poner en el chat. Ok, tenemos dos preguntas hasta ahora. Para medir la eficiencia de ordeña, ¿cuál es la medida de succión que se debe tener la pezonera para garantizar una buena succión de leche? Esto me imagino que es la medición de vacío. Si estoy incorrecta en cómo entendí esta pregunta, por favor, la pueden poner de nuevo y también pueden levantar la mano y ahí nosotros los podemos poner en audio. Eh, el vacío que se recomienda para cada ordeña va a depender del tipo de tipo de línea que tengan ustedes y también del tipo de pezonera.
sería muy irresponsable de mí decirle que todas las vacas se deben ordenar, el sistema de vacío se debe ordeñar a tal y tal, porque hay sistemas que necesitan vacíos más altos, hay pezoneras que necesitan vacíos más altos, o al contrario, sistemas o pezoneras que necesitan vacíos más bajos. Esa es una pregunta que se la debe hacer el servicio técnico que les da a usted, les vende sus pezoneras y también para el tipo de tipo de ordeña que tiene. Otra pregunta que estaba en el chat, ¿se pudo identificar qué factores o aspectos de las espinas de pescado hacían retardar el ordeño u ordeñar menos vacas por horas? Esto en lo que sabemos es que muchas de estas espinas de pescado son muchas son de las swing over, perdón, las que tienen, se comparten las de la derecha con la de la izquierda, si tienen solamente una línea. Eso es una de las cosas que hace las líneas de pescado más tardías. Y lo otro es que son simplemente más engorrosas para que las vacas entren. Como son, en su mayoría, son instalaciones más antiguas, tienen el sistema de salida lenta. Entonces eso, como en promedio, hace que todas las espinas de pescado sean un poquito más lentas. Lo otro que es que quizás hay unas salas de pescado que ahora están más rápidas, solamente que no está en la literatura. Entonces, por esto es que ahí se identificó que tenemos que hacer un mejor trabajo desde las universidades o de las instituciones que investigan esto para dar más datos, para ver cuáles son los números que están ahora representando a la industria moderna. Voy a ver más. Em, a ver. em, el tiempo de estimulación previo, entendí entonces que es entre 10 y 15 segundos. Sí, eso es en la que la literatura se recomienda. Los estudios que se han publicado recomiendan entre 10 y 15 segundos, pero en lo personal yo he visto que 10 segundos, o sea, si se logran 10 segundos, ya se puede obtener una buena bajada de la leche en vacas de alta producción ordeñadas 3 veces al día. Yo sé que acá tenemos una representación de muchos lugares distintos, entonces algunas vacas son ordeñadas de razas que es de producción menor o que se ordeñan 2 veces al día en vez de tres, pero idealmente, y los estudios que encontraron que eran entre 10 y 15 segundos son vacas más representativas de menor producción, ¿ya? Entonces, yo 8 segundos en lo que veo yo no significa que sea bueno, eso es lo máximo que yo veo en mis granjas, pero 10 segundos si me pidieran como una recomendación, ¿cuánto se estimula? 10 segundos. ¿Cómo logramos esos 10 segundos? Los ordeñadores, si los observamos, son muy diestros, hacen todo esto, el despunte lo pueden hacer muy, muy rápido y lo que recomiendo yo para tratar de alcanzar esos 10 segundos es hacer al menos 3 despuntes por pezón. Y despuntes bien hechos, no muy rápido. Y si no, tienen que ser 4 quizás. ¿Cuál es el porcentaje de la leche? Debe ser cosechada al minuto 2. Es una buena métrica. Yo personalmente no he visto que como bases de datos grandes, siempre lo que se dice en la regla es que el 50% tiene que ser en los primeros 2 minutos. Entonces, sí, al minuto 2, sí, eso es la pregunta. Entonces, como mínimo queremos que sean a los 2 minutos y esté el 50% y eso va bien con lo que queremos. Si se cosecha todo eso, ya deberíamos estar bien. Yo personalmente no ocupo eso porque esa métrica no me dice nada desde que, si que las vacas tuvieron una una bajada de leche bimodal o no. Entonces, como mi tema está más enfocado en la eyección de leche tardía, hay vacas que pueden compensar y empezar con un flujo muy rápido en esos 2 minutos, pero que igual tuvieron 30, 35 segundos, 40 segundos, donde tuvieron estaban siendo ordeñadas, pero no tenían una bajada de la leche.
Próxima pregunta dice, ¿la estimulación de la ubre en tiempo es por pezón o por los cuatro pezones en total? Es el tiempo total de 10 a 15 segundos. ¿Sí? No es solamente uno. Ahora, interesantemente, si nos fijamos solamente en la fisiología y no por el otro, el segundo objetivo del despunte, si nosotros queremos estimular un pezón por 10 segundos, eso es suficiente para gatillar el reflejo de la bajada de la leche. Ahora, ¿por qué se recomienda hacerlo los cuatro pezones? Porque estamos matando dos pájaros de un tiro. Estamos estimulando a la vaca y al mismo tiempo estamos detectando casos de mastitis clínica. Entonces, por esas cosas queremos hacer el despunte en los cuatro pezones. Eh, Gracias, excelente información brindada y la presentación. Muchas gracias, Gonzalo. Y acá tenemos otra pregunta. Si se colocan las máquinas de ordeño a más de 100 segundos, me imagino que son 100 segundos, 150 segundos, ¿podemos afectar el flujo de leche por el tiempo de vida medio de la oxitocina? Sí. 150 segundos sería un poquito más de 2 minutos. En teoría, el tiempo, la vida media está entre 2 y 3 minutos. Yo diría que a los 2 minutos y medio igual todavía tenemos un tiempo de gracia, pero al final va a depender más de lo que está pasando en la sala de ordeño. Recordemos que una cosa es la literatura y luego es lo que vemos en cada rebaño y de repente hay variaciones en cada rebaño que hay vacas he visto vacas que el tiempo de espera entre estimulación y la conexión de las pezoneras está cerca de 3 minutos. Igual vemos una bajada de leche buena, pero quizás hay vacas que necesitan solamente no más de 2 minutos. Este es un problema que yo casi no veo. Tener un tiempo de espera excesivo, pero está buena la pregunta. Yo lo haría más en particular, no dejar más de 3 minutos por ningún motivo, pero 150 yo creo que estaría bien. ¿Qué debemos hacer con las vacas que, a pesar de un buen estímulo, presentan eyección de leche tardía recurrente? ¿Hay predisposición genética para la eyección de leche tardía? Sí, si hay un porcentaje de las vacas que presentan con esto, tienen una predisposición genética. Esas vacas, lo que ocurre muchas veces en las lecherías es que los trabajadores, los ordeñadores, las tratan como las vacas VIP, las vacas VIP. ¿Qué pasa? Los ordeñadores, aunque esto no me pasa en lecherías con 5.000 vacas, conocen a sus vacas y saben que la vaca del corral 5, esta vaca le reconocen la ubre y saben que esa vaca es lenta y esa vaca le dan un tratamiento especial. ¿Y cuál es ese tratamiento especial? Es que le preparan la ubre en vez de hacerlo secuencial y tomarse todos sus tiempos, le preparan la ubre solamente a esa vaca y no respetan, que puede ser que la estimulan bien, pero como saben que se demora más, le conectan las máquinas inmediatamente. O sea, le ponen el predip, la despuntan, le limpian el predip y le conectan las máquinas inmediatamente. Y ahí hay dos tiempos que se violan. Se viola el tiempo de contacto del predip que necesita al menos 30 segundos, en lo general. Ahora hay algunos principios compuestos activos que funcionan a los 15 segundos, pero nunca es menos de 15 segundos. La mayoría son 30 segundos de contacto para matar la bacteria en la piel del pezón. No se respeta ese tiempo y tampoco se respeta el tiempo de espera entre la estimulación y la subida de la oxitocina y la contracción de las células mioepiteliales. Entonces, esas vacas VIP, ese tratamiento que se les da al final, que la gente lo hace por mejor, lo que causan es mayores problemas en esas vacas que tienen una baja lenta. Eh, Normalmente ocurre que esas vacas que tienen la predisposición y que no importa lo que le hagamos, tienen una eyección de leche tardía, son muy buenas productoras. Para mí, si me están enlenteciendo me están bajando la eficiencia de sala de ordeño y son una vaca que no está produciendo mucho, ya sea séquela y yo soy de venderla dependiendo del mercado, ¿cierto? Y si no, solamente hay que ahí evitar tratarla como una vaca VIP y ordeñarla con el resto de las demás y ahí normalmente son pocas las vacas de los rebaños que tienen ese problema y simplemente dejarlas ahí. Pero
no hay cura para algunas. Otra pregunta más. En promedio, ¿qué punto de conmutación en el que se retiran las pezoneras se recomienda? Lo que se recomienda, no hay un promedio. Lo que se recomienda, o alguno de mis mentores, de mis mentores, recomienda es que se empiece, no sé, en kilogramos, uy, a los partamos con 0,6 de flujo para retirar las pezoneras. Y luego hacer una prueba manual de estripeo. En la prueba manual del despunte se quieren hacer cuánta leche se saca. Inmediatamente después de que se le sacan las pezoneras, queremos sacar entre 1 y 2 tazas de leche estripeando fácilmente. Porque si seguimos, perdón, estripeando, si seguimos despuntando, si seguimos ordeñando manual, vamos a sacar mucha leche. Uno se puede sorprender. Pero esto es entre los 15 o 30 segundos después de que se desconecta la máquina, queremos ir y medir cuánta leche le podemos sacar. Si sacamos 2 tazas, y hasta ahí, o 1 taza y media, o 1 taza, significa que las vacas están bien. Entonces, si ustedes sospechan que en el campo donde trabajan, o donde consultan, o en su propio rebaño, las vacas se pueden ir con un poquito más de leche, pueden subir el corte a un flujo más alto y ahí empezar a evaluar también. Algo que jamás queremos ver es que las vacas se vayan goteando leche de la ordeña. Eso ya es un problema. Pero que se vayan con un poquito más de la leche donde la tengamos que extraer manualmente, eso sí está bien. Eh, gracias, Ángela. Otra pregunta. ¿El chorreo previo en vacas postparto está influenciado por el estímulo? No. El, Cuando vemos que a las vacas que les sale leche es porque están como con ya la producción es grande y necesitan extracción. Eso no está relacionado a la oxitocina. eh, pero este es posparto. Sí, posparto no. No, no, no. Cada vez que veamos De hecho, este mes escribí un artículo para Hort's Dairyman donde vemos eso, que cuando vemos esas vacas que llegan a la sala de ordeño y que están goteando leche, eso no está relacionado a la oxitocina, sino que es como por rebalse de la ubre. Ah, uf, esto. Por el chorreo previo al parto. Al previo al parto. Presentan goteo o chorreo. ¿Es solo leche de la cisterna? Yo creo que sí. Eso no lo he visto en ninguna parte de la literatura. Preguntan si es que cuando las vacas antes del parto están ya con algún goteo de leche. Eso, yo me imagino, acá sin saberlo, es que sí es leche que está en la cisterna y que está goteando porque ya la capacidad de la ubre está como sobrepasada. Eh, Vacas que están pronto al secado, ¿pueden tener más ordeños bimodales? Sí. ¿Tienen mayor riesgo? ¿Están próximas al secado? Eso significa que tienen menor producción, por ende tienen menor presión intramamaria en la ubre y eso hace que están más predispuestas a las ordeñas bimodales. Entonces sí, normalmente eso es esperable que las vacas que están en la lactancia tardía ya tengan más problemas en cuanto a presentar bimodales o eyección de leche tardía. ¿En qué perjudica poner peso a las pezoneras para agilizar el ordeño? Eso ya son problemas más de sistema. En cuanto a perjudicar, sí, ya es un poco más agresivo con los pezones. Entonces se recomienda ahí que se busquen alternativas para que eso no se deba hacer. Y esto ya estamos listas con las preguntas del chat y voy a ver, una persona tiene la mano arriba. Perdón, que esto me va a tomar un poquito de tiempo para encontrarlo. Alejandro Zamora. Eh, te puedes, tienes permiso para hablar, pero ahí sí. Hola Alejandro. ¿Se escucha bien? Sí, Hola, ¿cómo estás, Pau? Mira, me gustó mucho tu presentación. Yo aquí, mira, yo he estado trabajando en Caitza.
no sé si lo conozcas, es acá en Tizayuca Hidalgo. Hace tiempo trabajé mucho en la parte de lo que es, hablas mucho de lo que es el tiempo de ordeño. Un factor que a lo mejor no tocaste fue la estimulación para la generación de oxitocina. ¿Qué es esto? Eh, que a la hora de que la van a ordeñar a la vaca, yo lo que sí notaba era como a la hora de que se ordeña, siempre se están lavando pues los pezones, las pezoneras, todo el equipo. Pues aquí el detalle está que tenemos el agua fría. Entonces yo siempre estuve con de pie con los ganaderos porque pues a eso me dedico, bueno, me dedicaba a estar capacitando ganaderos. Entonces, entre uno de ellos era el que no se estuvieran lavando las manos con agua fría. ¿Por qué? Porque si nosotros nos vemos hacia la biología natural de de un ternero contra una vaca, pues obviamente cuando el ternero va a chupar lo que es la ubre, pues su hocico pues es caliente. En cambio, si nosotros tocamos las ubres de la vaca con las manos frías, ¿qué es lo que pasa? La ubre se contrae. Entonces, eso evita un poquito el que nosotros, el que la ubre, bueno, más bien en que la oxitocina suba, el que la oxitocina se libere y pueda dejarse que la vaca se deje ordeñar sola. Entonces, pues ellos decían, es que yo no tengo agua caliente. Bueno, pues con ello fue que se hizo un biodigestor grandísimo para poder tener ellos agua caliente. Al tener el agua caliente, ¿qué es lo que pasa? Si tan solo, simplemente, a la hora de que, digamos, tu pareja te toca cualquier parte del cuerpo con las manos frías, ¿qué es lo que pasa? Pues te contraes. Lo mismo pasa con las vacas. Entonces, si nosotros estamos estimulando a la vaca con las manos tibias o las manos un poco calientitas, créeme que las vacas van a tener un mejor bienestar animal. Y aparte, también lo que notaba yo con varios ganaderos, que había ganaderos que dices tú, wow, las tratan como verdaderas princesas a las vacas, que en la sala de ordeño les ponen música clásica. Entonces, esa parte era la parte hermosa de cómo tratar a tus animales para que ellos tengan un bienestar animal. Entonces, yo como mi recomendación sería, pues, el estar lavando todos los instrumentos y a la hora de que vas a tocar a tu vaca, a la estimularla, pues sea con las manos tibias o las manos un poco calientes para que ellas puedan generar esa oxitocina mucho más fácilmente y el tiempo de ordeño va a ser mucho menor cuando pongas tus pezoneras. Gracias por esa acotación, Alejandro. La verdad es que eso nunca no me lo había preguntado. Al final, mucha gente, los consultores que están presentes acá, observan cosas como lo que tú dices y puede que sí, en base a observación eh, el, que lo que sea verdad, ¿cierto? No me lo había preguntado, no, creo que los problemas que tengo acá son más de que, más relacionado al tiempo que le estamos dando la estimulación a la vaca, más que en cuanto a la temperatura. Quizá estas vacas que ya, con las que tú me mencionas, están más, el tiempo de estimulación no es un problema, pero sí es la temperatura. Pues la literatura, lo que sabemos, lo único que yo recuerdo es un estudio del grupo de Brookmeyer de Suiza, perdón, que es el fisiólogo de todo, que nos ha entregado la mayor información en cuanto a fisiología de la lactancia y del ordeño. Es que el estudio que puedo recordar en estos momentos que él hizo es que miró a la temperatura del agua, pero en los robots. Y lo que vieron allí es que compararon agua helada y agua tibia, o no era caliente, pero era agua tibia, y que no había diferencia entre los dos. Pero es distinto, ¿cierto? Estamos hablando de vacas que están ordeñadas en robot y con un manejo distinto. Entonces puede ser que lo que tú nos comentas es algo real. Una cosa sí que nosotros, que ya no se recomienda por temas de calidad de leche, es que la ubre no se lave. El agua nunca debería tocar a nuestras vacas si es que la estamos ordeñando en una
ordeña convencional, solamente las soluciones de desinfección con un componente activo de desinfección y siempre evitar el uso de agua de cualquier temperatura. Ok. Vamos a ver si tenemos otra pregunta. ¿Podemos ver la grabación después? Sí. Los 5 webinarios van a estar grabados y disponibles en el canal de YouTube luego de que ya tengamos, no sé si los vamos a estar subiendo al canal de YouTube de Dairy at MSU. No sé si los vamos a hacer semanalmente o al final de que estén todos los webinarios listos, pero lo que podemos hacer es que se mande un correo a todos los que están inscritos para que los puedan ver ahí también y van a estar disponibles junto con muchos otros recursos de acá de Michigan State University, del equipo de que trabaja en ranchos lecheros. No todos están en español, pero sí ahora con la tecnología de YouTube uno puede poner que el closed caption, que los diálogos estén en el en español o en el lenguaje que uno quiera y muchas veces no es 100% perfecto, pero es material muy bueno. Y también siempre estamos disponibles acá para crear recursos educativos para la comunidad que trabaja en el rubro lechero. Si no tenemos más preguntas a esta hora, les doy las gracias por quedarse 23 minutos pasado la hora. Por favor, recuerden, vamos a poner la encuesta una vez más ahí. Por favor, tómense su tiempo, no demora ni 5 minutos, por favor. Hay muchas preguntas que si no las quieren contestar se las puede saltar, pero es de mucho valor para nosotros saber un poco más de ustedes y también qué es lo que piensan y qué es lo que podemos ofrecer a futuro. Sin más que decir, espero verlos el próximo miércoles acá cuando tengamos a Jessica presentando sobre el estrés calórico y si tienen cualquier pregunta de ahora en adelante, entre hoy y el próximo miércoles o después, por favor, contáctenme. Muchas gracias por participar del webinario y que tengan buenas noches.